Cuando la abuela murió a la edad de 84 años, mis padres hicieron las maletas. En lo que pareció un par de días, nos trasladamos a una inmensa y bellísima mansión de ladrillo rojo. Yo no entendía nada. Llevábamos años viviendo hacinados en un piso muy pequeño. Mis padres, la abuela, mi hermana pequeña y yo. Tenía entendido que éramos pobres, que por eso no podíamos tener una vivienda mejor o más cosas materiales. ¿Y ahora? Ahora éramos dueños de una casa, antigua con el doble de habitaciones, de las que necesitaríamos y un jardín que parecía un parque público. Mi padre notó mi desconcierto y puso una mano en mi hombro. Espera a la cena y te lo explicaremos todo, Abel, dijo, con una voz que intentaba ser tranquilizadora. Mis padres, en compañía de mi hermana Eva, empezaron a recorrer las habitaciones, maravillándose con cada una. Eran enormes y lujosas, llenas de muebles antiguos y caros. Todo era elegante y bello, aunque cubierto por una fina capa de polvo. Mi madre entró en una habitación que olía a cerrado y a madera noble. Se detuvo ante una vitrina con cientos de figuritas de porcelana, muñecas con ojos de cristal, colecciones de monedas antiguas e incluso joyas. Había cofrecitos con cadenas y pulseras de piedras preciosas, con diseños que parecían sacados de un cuento. Y también cuadros. Muchos cuadros con rostros severos que, seguramente, pertenecían a nuestros antepasados. A la hora de la cena, mamá quitó una sábana polvorienta de la imponente mesa de mármol del gran comedor y sacó unos táperes con comida casera. Todos comimos con apetito. El sonido de nuestros cubiertos de metal contra el plástico resonaba en el silencio de la enorme sala. Hasta yo, que había estado hosco y callado desde el funeral, me sentí con una nueva actitud. Era imposible no sentirlo. Durante la cena, mamá tomó aire y explicó que la abuela, o sea, su madre, era hija de una familia muy rica. Pero cuando ella era muy pequeña, continuó mi madre, bajando la voz, perdió a casi toda su gran familia. Mi padre la miró serio. La gente de otra época era muy supersticiosa, susurró mi madre, como si temiera que las paredes la oyesen. Se empezó a comentar que esta casa estaba maldita. La pequeña fortuna de la abuela resultó no ser tan pequeña. Con ella, mis padres contrataron un pequeño ejército. De pronto, la casa se llenó de ruidos que no eran los nuestros. Hombres que reparaban las tuberías, un jardinero que empezó a domar la selva del jardín, y dos jóvenes que venían a limpiar cada día. Mamá incluso contrató a una cocinera. Estaba encantada, más que nada porque, con el embarazo, se sentía demasiado cansada para hacer otra cosa que cuidar de Eva y de mí. Pasó un mes. La casa empezó a parecer un hogar, o al menos la versión de un hogar que sale en las películas. Una tarde, mientras mis padres paseaban por el jardín discutiendo sobre fuentes y rosales, y mi hermana jugaba en su nueva habitación, un cuarto precioso inundado de juguetes y muñecas que habrían ocupado todo nuestro antiguo piso, yo decidí explorar. Me fui a la planta de arriba, a la zona que aún olía a cerrado. Fue entonces cuando me fijé en una línea en la pared, tan fina que casi era invisible. Era una puerta, disimulada con el mismo color blanco del pasillo. La abrí, y el sonido de un crujido seco rompió el silencio de la casa. Era una puerta que conducía al ático. Sentí un escalofrío. Solo tenía 13 años. El aire se llenó de un polvillo blanco que bailaba en la luz del pasillo. Cuando el polvo empezó a asentarse, decidí subir. Tiré de una cuerdecita que colgaba en la oscuridad. Una bombilla solitaria parpadeó y se encendió, bañando las escaleras en una luz amarillenta y débil. Subí, y me alegré de haberlo hecho. Era el ático más increíble del mundo. No era un trastero, era un tesoro. Estaba lleno de enormes baúles de cuero, maletas apiladas, muebles tapados con sábanas, espejos que devolvían un reflejo fantasmagórico y docenas de cuadros. Era como una tienda de antigüedades gigante y secreta. Abrí un baúl. Olía a naftalina y a tiempo. Encontré ropa de otras épocas, vestidos de fantasía, de terciopelo y seda que harían las delicias. De mi hermana Eva. En otro hallé una colección impecable de maquetas de coches antiguos. Más al fondo, descubrí un teatro de marionetas, con decenas de títeres de todos los tipos, colgados de sus hilos, inmóviles.
Una pregunta fría me recorrió la espalda. ¿Cómo de rica había sido la familia de mi abuela? Pensé en los años que mi hermana y yo habíamos pasado durmiendo, en literas en una habitación diminuta. Pensé en mi padre, durmiendo en el sofá del comedor para cederle su cama a la abuela. ¿Y ella? ¿Ella había tenido esto? Era realmente rica y nos había dejado vivir así. No pude evitar sentir una punzada de rabia. ¡Qué estúpida! ¡Qué cruel y estúpida! Y en ese justo momento, mis ojos se fijaron en algo en el rincón más oscuro. Un enorme lienzo en blanco. Era lo único vacío en toda la habitación. Me pareció que se había agitado, como si alguien lo hubiera golpeado por detrás. Lo contemplé extrañado dando un paso atrás. Entonces lo vi. En el centro exacto de la tela apareció una manchita negra, pequeña como la cabeza de un alfiler. Y mientras yo contenía la respiración, la mancha empezó a crecer, estirándose en una línea fina, como si fuese el trazo de un lápiz dibujado por una mano invisible. El trazo invisible siguió moviéndose. No era un lápiz, era más bien como si una aguja afilada arañara la tela desde dentro, dibujando con una ceniza oscura. Esbozó el rostro de una niña. A medida que se perfeccionaban los detalles, la curva de la nariz, la línea de las pestañas, Abel comprobó, estupefacto, que era un retrato de su hermana Eva. El lío en la vello de los brazos se le erizó y sintió un terror puro, paralizante. Aquello que estaba presenciando no tenía truco. Era imposible. Para su horror, el dibujo se completó. El color empezó a brotar sobre la tela, como una acuarela extendiéndose sobre papel húmedo, dándole vida. Representó fielmente el cabello ondulado, color miel de su hermanita, sus bellos ojos dorados, pero la expresión... Eva estaba terriblemente seria. Miraba al frente, con los ojos vacíos, casi sin expresión. Abel sintió una oleada de náusea. La necesidad de salir de aquel lugar fue tan urgente que tropezó con sus propios pies al echar a correr. Se cayó, se levantó y bajó las escaleras a trompicones, golpeándose las rodillas. Cerró la puerta del ático de un portazo que resonó en el pasillo vacío. Corrió a su habitación y se encerró hasta la hora de la cena. Necesitaba calmarse. Su corazón golpeaba contra sus costillas. No podía dejar que nadie notase nada raro. Un miedo nuevo, más frío que el del ático, se apoderó de él. El miedo a que sus padres sospecharan algo, a que descubrieran que la casa estaba de verdad maldita. Temía que tuvieran que marcharse, que tuvieran que regresar al tugurio de donde procedían, a la habitación diminuta y al sofá-cama de su padre. Así que se tumbó en la cama, sacó el móvil e intentó perderse en la pantalla. Decidió no volver a pensar en ello. Pero durante la cena fue imposible. Eva no se encontraba bien. Estaba pálida, con unas profundas ojeras moradas y apartaba la comida del plato. Su madre se levantó torpemente, a causa de su avanzado estado de gestación, y puso la mano sobre la frente de mi hermana. «Eva, estás ardiendo», dijo, y su voz preocupada rompió el silencio del comedor. Esa noche Eva empeoró. La fiebre se disparó. La oí delirar desde mi habitación. Palabras sueltas e incomprensibles, pese a que le habían dado medicación antipirética. Por la mañana el horror tomó una nueva forma. Eva tenía el cuerpo lleno de pústulas horribles. Parecían supurar una infección que se extendía por minutos. Mamá estaba horrorizada, llamando al médico a gritos, pero Eva no se quejaba. Estaba muy seria, con la mirada perdida en el vacío, tal y como estaba en el horrible lienzo del ático. Abel se quedó paralizado por el pánico. Vio cómo su padre envolvía a su hermana en una manta y se la llevaba en coche al hospital. No dijo nada. Se marchó a su habitación, se tumbó en la cama y cruzó los dedos con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. «Dios mío, por favor», rezó en voz baja, con lágrimas de terror quemándole los ojos, «protege a mi hermanita». Pero tras 2 días ingresada en el hospital, con mis padres velándola en vela, Eva falleció. Desde el instante en que el corazón de Eva se detuvo, Abel supo la verdad. No había sido la fiebre. No había sido una infección extraña. Había sido el lienzo del ático. Pero ¿cómo podía explicarlo? Las palabras se le hacían ceniza en la boca. «Mamá, papá, un dibujo mató a Eva». Era el delirio de un niño asustado. Lo tacharían de loco. Además, no podía. No ahora. Sus padres estaban rotos. El luto había caído sobre la mansión como una segunda capa de polvo.
más densa y oscura, asfixiando todos los sonidos. Estaban ahogados en un dolor silencioso, y Abel no deseaba añadir ni un gramo más de sufrimiento a esa carga, así que decidió callar. Se tragó aquel oscuro secreto y dejó que se convirtiera en una piedra fría en su estómago. Continuó con su vida, o con lo que quedaba de ella. Aprendió a ser silencioso y discreto, a moverse por los pasillos como un fantasma. Se convirtió en una sombra que intentaba no molestar. Toda su energía se centró en su madre. La tristeza y el avanzado estado de gestación le estaban pasando una factura terrible. Se la veía demacrada, casi transparente. Su piel pálida estaba tensa, sobre los huesos, y tenía unas ojeras que parecían valles oscuros. Apenas hablaba. Abel solo quería protegerla, y para eso, la puerta del ático debía permanecer cerrada. Faltaban solo unas semanas para la llegada del nuevo bebé. Pero la casa estaba de luto, no de espera. Mi madre no parecía tener ningún sentimiento. La habitación destinada al niño permanecía vacía. No había compras de ropita nueva, ni cunas, ni juguetes. Mamá se movía por la casa como una sombra pálida, y papá la seguía, perdido en su propia niebla de dolor. Abel sentía una tristeza inmensa que le oprimía el pecho. Echaba de menos a su hermosa hermana, el sonido de ella jugando con sus muñecas. Pero también echaba de menos a sus padres, o al menos a la versión de ellos que reía y paseaba por el jardín, haciendo planes de futuro. Una tarde, después de la merienda, Abel vagaba por la casa. Afuera, en el jardín, hacía mucho frío. Se acercaba el invierno. Había pensado en el ático todos los días. Necesitaba volver. Necesitaba comprobar si lo que había visto, si el retrato de Eva, había sido real o una pesadilla provocada por el dolor. Se armó de valor, subió en silencio a la última planta y apoyó la mano en el pomo frío de la puerta oculta. La abrió. De nuevo, se formó una nube de polvo que bailó en la luz mortecina del pasillo. Cuando se difuminó, Abel entró, ignorando los baúles y los tesoros cubiertos de sábanas. Solo tenía un objetivo. A medio camino hacia la esquina donde se hallaba el cuadro, el suelo pareció cobrar vida. Un ejército de cucarachas, obscenamente grandes, se cruzó en su camino. El sonido de sus caparazones contra la madera fue un susurro seco y repugnante. Abel sintió una fuerte repulsa, pero se obligó a seguir caminando, aplastando varias bajo sus zapatillas. Entonces llegó hasta el lienzo. Estaba allí, pero el rostro de su hermana había desaparecido. En su lugar, solo vio el dibujo de una tumba de piedra, crudo y simple. Abel dio un paso atrás, con el corazón golpeándole la garganta. Pero de nuevo, un punto negro apareció en el lienzo. De nuevo, el trazo invisible empezó a moverse, arañando la tela. Esta vez dibujaba un cuerpo entero. No hizo falta mucho tiempo para ver que era una mujer, y estaba embarazada. No, susurró Abel. Otra vez no, pero estaba sucediendo. Ante sus ojos se formó el retrato de su madre. Estaba sentada en una mecedora, acariciando su enorme barriga, con un rostro devastado por la tristeza. La rabia venció al miedo. Abel se armó de valor y golpeó el retrato con el puño cerrado. El lienzo se combó hacia adentro, como si golpeara agua estancada, y entonces, detrás de la tela, algo se materializó. Una forma oscura, hecha de sombra y polvo con dos brasas rojas por ojos, se elevó por encima del cuadro liberándose, y soltó un fuerte gruñido gutural. Abel dio media vuelta y corrió hacia la salida. Pero cuando estaba a solo unos pasos de la puerta, ésta se cerró de golpe con un estruendo que sacudió las paredes. Un segundo después, para su horror, la bombilla parpadeó, chisporroteó y la luz del ático se apagó. Se quedó solo, en la más absoluta oscuridad, escuchando el sonido de algo grande que se arrastraba por el suelo de madera. Le temblaba todo el cuerpo, hasta los dientes. Abel metió la mano en el bolsillo, pero sus dedos estaban tan torpes y húmedos por el sudor, que el móvil se le resbaló 2 veces. Tras varios intentos que parecieron una eternidad, consiguió encender la linterna. Un haz de luz blanca y artificial cortó la oscuridad absoluta. Estaba muerto de miedo. Sabía que la puerta estaba a su espalda, pero girarse, darle la espalda a la habitación, era impensable. Enfocó el haz de luz tembloroso hacia el frente, tratando de averiguar qué era lo que había soltado el gruñido. Que no sea nada, que no sea nada, murmuró en un sollozo lloroso,
Al principio, la luz solo encontró más polvo, baúles viejos y sábanas que colgaban de los muebles como fantasmas ahorcados. Barrió la esquina donde estaba el cuadro. Nada. El haz de luz temblaba con su pulso. Entonces, enfocó un rincón oscuro al lado de un gran mueble de cajones. Allí estaba, agazapada, medio oculta por la sombra que proyectaba, había una figura horrenda. No era solo una sombra. Tenía forma, era compacta, negra como el carbón mojado. Y lo único que devolvía la luz eran dos brasas rojas, húmedas que lo miraban fijamente. Un demonio. A Abel le fallaron las piernas. Sintió que el aire se le helaba en los pulmones y un sollozo ahogado se rompió en su garganta. Iba a morir allí mismo. Con el cuerpo temblando con violencia y las lágrimas quemándole la cara, empezó a retroceder paso a paso, sin dejar de apuntar al demonio con la linterna. Sus pies tropezaban con el suelo irregular. La criatura permaneció inmóvil observándolo. Un segundo, dos. Cuando Abel casi podía sentir la madera de la puerta contra su espalda, el demonio se movió. No corrió, saltó. Se desplegó desde las sombras como una araña monstruosa, cruzando el ático en un instante, con movimientos rapidísimos y poderosos, mientras un gruñido animal vibraba en el aire. Justo cuando esa masa de oscuridad y ojos rojos estaba a punto de alcanzarlo, la puerta del ático se abrió de golpe. La luz del pasillo inundó la entrada, y el haz de la linterna de Abel, desviado por el pánico, iluminó el rostro pálido y confuso de su padre. El agarre de su padre en el brazo le hacía daño. Lo arrastró fuera del ático, escaleras abajo, y lo metió en su habitación de un empujón. «Te quedarás aquí», dijo con una voz que Abel nunca le había oído, una voz muerta y afilada. Por días, Abel, temblando e hipando, intentó inventar una historia. Un ataque de pánico, una pesadilla. Pero la imagen de esos ojos rojos era demasiado real. Finalmente, la verdad se derramó en un torrente de palabras histéricas. El lienzo, el dibujo de Eva, la tumba, el retrato de mamá, el demonio. Su padre lo escuchó, y su rostro pasó de la confusión a una furia fría y absoluta. No creyó ni una sola palabra. Agarró a Abel del brazo otra vez y lo arrastró de vuelta hacia el ático. «Me vas a enseñar esa tontería ahora mismo». Subieron. El padre pulsó el interruptor. La bombilla solitaria se encendió al instante, bañando la habitación en su luz amarilla y sucia, como si nada hubiera pasado. «¿Dónde?», exigió. Abel, con el brazo dolorido, señaló hacia la esquina. Fueron hacia allí. El lienzo estaba en su sitio. Pero no era blanco, no tenía el dibujo de una tumba, ni el retrato de su madre embarazada. Era un cuadro terminado, un enorme y grotesco lienzo que representaba un infierno de llamas. En el centro, un poderoso demonio oscuro, idéntico al que había visto, se erguía triunfante, y por todo el fuego se veían almas de personas, con sus bocas muy abiertas en un grito eterno, intentando escapar de las brasas. «Pero no era así», susurró Abel, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Te lo juro, papá, estaba dibujando a mamá». «Basta». El grito de su padre rebotó en el polvo. Fue implacable. «Asegúrate de dejar tranquila a tu madre con tus estupideces sobre cuadros malditos». Lo miró con una mezcla de rabia y agotamiento. «Ya bastante tuvimos con la loca de tu abuela. Era de esperar que alguien hubiese heredado todas sus tonterías y sus supersticiones baratas». Agarró a Abel por los hombros y lo sacudió levemente. «Tu hermana murió por un virus, Abel. Los médicos nos dijeron que estas cosas pasan y no hay que darle más vueltas. Inventarnos historias no nos devolverá a Eva y no le hará ningún bien a tu madre ni a tu nuevo hermanito». Abel sintió las lágrimas ardiendo en su cara. La injusticia, el miedo y la soledad lo golpearon a la vez. Su padre lo soltó y lo empujó fuera del ático. Una vez en su habitación, con la puerta cerrada, Abel estalló en llanto. Se tiró sobre la cama, ahogando sus sollozos en la almohada. Nadie le creía. Estaba solo en esa casa con aquella cosa. Esa noche, mucho antes de la fecha prevista, oyó un grito agudo de su madre. Se puso de parto. Oía a mi padre en el pasillo, abriendo y cerrando cajones de forma apresurada. Estaba preparando una pequeña maleta para llevar al hospital, con cosas para él y para mi madre.
Vi mi oportunidad. Salí de mi habitación y corrí a la de mis padres. Mi madre estaba sentada en un sofá, frente a su cama. Tenía la mirada perdida en la pared, respirando con dificultad. Pero al verme entrar, sus ojos se enfocaron y esbozó una sonrisa débil. Corrí hacia ella y le di un fuerte abrazo, hundiendo mi cara en su bata. Te quiero mucho, mamá, mucho, pero tengo miedo. Tengo mucho miedo desde que murió Eva. Me separé para mirarla. Las lágrimas volvían a nublarme los ojos. Es por la casa, mamá. Es la casa. Hay un lienzo en el ático. Dibuja a las personas. Y después pasan cosas malas. La mirada de mi madre cambió. La neblina del dolor desapareció y sus ojos se abrieron de par en par, encendiéndose con una chispa de reconocimiento, casi de terror. Agarró mi brazo con fuerza. Abel, mi madre, tu abuela, me explicó algo parecido cuando yo era niña. Su voz era un susurro urgente. Me habló de un cuadro de magia negra, indestructible. Dijo que dibujaba a sus víctimas. El horror me paralizó. Era verdad. No estaba loco. Y no solo es el cuadro, Abel, continuó ella con la respiración agitada. Ella también me habló de otros objetos infernales capaces de provocar la muerte y formas de robar tu alma. Justo en ese momento, un espasmo de dolor recorrió su cuerpo. Se encorvó, apretando los dientes, y un grito fuerte se le escapó. Mi padre irrumpió en la habitación, con la maleta a medio cerrar en la mano. Al verme allí, su rostro se endureció, pero no dijo nada, centrado en mi madre. «¡Ya viene!», dijo ella entre dientes. «Llama al hospital». Mientras mi padre buscaba el móvil, mi madre volvió a mirarme, con los ojos llenos de pánico. «Abel, busca la habitación de la abuela, la suya. Coge un crucifijo». Había muchos. «¿Cuál es la habitación de la abuela?», le pregunté desesperado. Mi padre levantó la vista del teléfono, cansado de lo que le parecían estupideces, en el peor momento posible. «Abel», me gritó, «deja a tu madre en paz y regresa a tu habitación. Ahora no pienso tolerar esta locura en mi casa». Pero mi madre gritó más fuerte que él, una orden ahogada por el dolor. «Búscala, Abel, la habitación de las muñecas. Busca el crucifijo y protégete. Protégete contra el demonio». Abel oyó la puerta principal cerrarse con un golpe seco. Escuchó el motor del coche arrancar y el crujido de la grava bajó las ruedas hasta que el sonido se desvaneció en la distancia. Estaba solo, o al menos solo con el servicio. Aprovechando que su padre estaba ocupado, corrió. Fue directo a la habitación de las muñecas, la que su madre había gritado. La habitación de la abuela. Nunca se había fijado realmente en ella. Era una cápsula del tiempo. El mobiliario era infantil, antiguo y obscenamente lujoso. Muebles blancos lacados, una cama diminuta con un dosel de encaje y cortinajes pesados. El aire olía a polvo y a algo dulzón, como perfume rancio. Abel fue directo a un armario grande que tenía una pequeña llave dorada en la cerradura. La giró. Le parecía lógico que los crucifijos estuvieran guardados dentro de alguna caja, pero allí solo había ropa. Montones de vestidos de volantes, de fantasía, hechos de terciopelo y satén, docenas de zapatitos de charol perfectamente alineados. Mientras rebuscaba, lo único inusual que encontró, escondido bajo una pila de lazos de seda, fue un pequeño diario encuadernado en piel oscura. Se quedó quieto un segundo, imaginando a su anciana abuela, la mujer enferma y cansada que recordaba, como la niñita que había ocupado aquella estancia opulenta. «¿Dónde están los crucifijos, abuela?», preguntó en voz alta al espíritu invisible de la anciana. El silencio fue su única respuesta, y entonces, por el rabillo del ojo, algo se movió. Una preciosa muñeca de porcelana, que estaba sentada en el borde de una estantería, se inclinó lentamente hacia adelante y cayó al suelo. Abel se sobresaltó, pero la muñeca no se rompió. Aterrizó sobre la gruesa alfombra con un golpe sordo y suave. Aunque asustado, se acercó y la recogió. Era pesada. Inmediatamente, notó un bulto rígido y anguloso bajo el vestido de volantes de la muñeca. Le levantó la falda. Allí estaban cosidos con hilo grueso al forro interior. Eran 3 grandes crucifijos, uno de oro macizo y 2 de plata, todos con incrustaciones de piedras preciosas que brillaban débilmente en la penumbra de la habitación. Abel los arrancó de la tela
desgarrando el forro. Agarró el pequeño diario, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Más tarde, la cocinera le avisó para cenar. Comió solo en la enorme cocina, bajo la mirada compasiva de la mujer, sin probar casi bocado. El jardinero cenó con ella en silencio en la mesa contigua. Aunque no estaba físicamente solo, se sentía a 1.000.000 de kilómetros de ellos. Esperó, escuchando el reloj del pasillo, hasta que los oyó recoger los platos y retirarse a sus habitaciones, que estaban en el ala de servicio, en la planta baja. Cuando la parte principal de la mansión quedó sumida en la noche y el silencio, Abel se encerró en su habitación. Puso los 3 crucifijos sobre su mesita de noche y bajo la luz de la lámpara abrió el diario. Abel abrió el pequeño libro. La tinta estaba desvaída. La caligrafía era elegante y redondeada. En las primeras páginas, su abuela Mercedes tenía solo 8 años. Escribía sobre cosas banales, un vestido nuevo, sus juguetes favoritos y sus perros. Abel pasó varias páginas en blanco, años enteros de silencio. De repente la escritura reapareció, pero había cambiado. Era más rápida, más tensa. Mercedes tenía 11 años. Querido diario, mis 2 hermanas mayores, Clara y Sofía, murieron hace unos meses. Los médicos no saben si fue por el tifus o por una enfermedad desconocida. Mamá estaba muerta de pena y finalmente ella también ha sucumbido. Se ha ido de este mundo. Los médicos no tienen respuesta. Y eso que papá ha pagado a los mejores del país. Ayer estaba muy triste. Bebió mucho del licor de su despacho y me dijo cosas que no eran apropiadas para niñas. Me asegura que el padre de mi madre, mi abuelo, hizo tratos con el diablo. Dijo que mi abuelo era un tipo cualquiera, sin educación y sin dinero, y que de pronto se había enriquecido con el negocio de venta de pescado de su padre. Tu abuelo era un don nadie, hija. Sam gritó. E hizo algo con lo que estamos pagando con nuestras almas. Abel pasó la página. La siguiente entrada era de solo unos días después. Querido diario, hace unos días, todos mis perros aparecieron muertos. Desde entonces, me he negado a comer y no encuentro consuelo. Pero ha sucedido algo terrible. Anoche mi padre escuchó ladridos en el ático. Entró gritando que escuchaba a su perro de casa. Papá estaba enloquecido. Cuando salió parecía estar huyendo de algo. Corrió aterrorizado por el pasillo y al llegar a las escaleras cayó. Se partió el cuello. Me he quedado sola. Mis tíos vendrán pronto para quedarse conmigo y cuidarme. De nuevo pasaron varios días. La letra de Mercedes era ahora casi ilegible, arañada sobre el papel. Mis tíos y mis 2 primos también han muerto. Tengo mucho miedo. Es ese cuadro en blanco del ático. Es el cuadro de la muerte. Lo he visto. Vi cómo dibujó a mis primos, y ellos murieron. Y después a mis tíos. Yo ya no quiero vivir. Estoy sola. Mi nana está conmigo. Pero siento que por las noches hay un ser diabólico que me acecha. Después de varias páginas más arrancadas, había una última anotación. Me voy. Voy a vivir con unos amigos de mis padres. Ellos son muy religiosos y me creen. Mi nana me lo ha dado todo. Yo siempre llevo mis crucifijos conmigo. Creo que por eso he sobrevivido durante más tiempo. Que Dios nos proteja. Abel cerró el diario de golpe. Sus manos temblaban. Ahora entendía. Su mirada se desvió hacia los 3 pesados crucifijos de oro y plata que brillaban bajo la luz de la lámpara sobre su mesita de noche. El padre de Abel regresó 2 días después. Abel lo oyó entrar y lo esperó al final del gran pasillo. Llevaba un pequeño capazo en una mano. El hombre que llegó no era su padre. Era una cáscara vacía, con los hombros hundidos y una barba de 2 días que le ensombrecía el rostro. Tenía el aspecto más triste y apesadumbrado que el niño había visto nunca. Le enseñó a su hermanito, un bebé diminuto envuelto en una manta azul. Se llama Jesús, susurró con la voz rota. Abel sabía lo que venía. Lo sentía en el frío de la casa. Dejó que su padre encontrara las palabras. «Tu madre». Empezó, pero tuvo que tragar saliva. No lo consiguió. Hubo complicaciones durante el parto. Los médicos dicen que fue inexplicable. «¡Te lo dije!». El grito de Abel fue agudo, lleno de rabia y dolor. «Te dije que esta maldita casa está maldita. Hace años aquí se hizo un pacto con el diablo». Esta vez, el padre no se enfadó. No le gritó que se callara. Simplemente se quedó allí roto, sin fuerzas para negar nada.
con un cuidado infinito. Dejó al bebé en la cuna que habían preparado en su habitación y luego miró a Abel, con los ojos vacíos. ¿Qué encontraste? Abel corrió a por el diario. El padre lo leyó de pie, en mitad del pasillo, pasando las páginas con manos temblorosas. Cuando terminó, cerró el libro de golpe. Su rostro ceniciento se contrajo. La desesperación dio paso a una furia ciega. Se dirigió hacia la puerta, pero no hacia la salida, hacia las escaleras. «No lo hagas, papá», gritó Abel corriendo tras él. «Si miras el lienzo moriremos». Pero su padre estaba enloquecido. No lo escuchó. De camino pasó por el cuarto de servicio, junto a la cocina y cogió un hacha pequeña que el jardinero usaba para cortar leña. Como si un objeto del diablo pudiera destruirse así como así, pensó Abel con terror, siguiéndolo con el corazón palpitante. Subieron al ático. El padre abrió la puerta de una patada. La bombilla parpadeó. El lienzo estaba allí. Esta vez estaba casi en blanco, excepto por dos pequeñas tumbas dibujadas en la parte inferior. El padre gritó un sonido animal y levantó el hacha para romperlo. «¡No!», gritó Abel. Justo cuando iba a descargar el golpe, el punto negro apareció en el centro de la tela, y entonces empezó a extenderse. El dibujo se formó esta vez muy rápidamente, como un borrón de tinta acelerado. Era la figura de un hombre enloquecido, blandiendo un hacha por encima de su cabeza, y en el suelo, agazapada a sus pies, la imagen de un niño cubriéndose la cara horrorizado. El padre de Abel se quedó quieto, como en trance, mirando el dibujo. El hacha seguía en alto, temblando en su mano. Abel, helado, empezó lentamente a retroceder hacia la puerta. Entonces, su padre se giró hacia él. Sus movimientos eran rígidos, sus ojos estaban idos, las córneas completamente enrojecidas. Apretó el mango del hacha con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Abel miró a su padre. Apenas podía respirar. «¿Estás bien, papá?». Su padre lo miró serio durante un largo segundo. Después, sus labios se curvaron en una sonrisa antinatural, malévola. «Nunca estuve mejor, hijo». Y levantó el hacha. Abel corrió. No pensó, solo corrió. La habitación de su abuela, la de las muñecas, era la más próxima. Se lanzó hacia ella, sintiendo el silbido del hacha cortando el aire a su espalda. Llegó justo a tiempo para entrar y girar el pesado cerrojo de latón. Un instante después, un hachazo brutal hizo temblar la puerta, astillando la madera y casi atravesándola, mientras su padre, o la cosa que usaba su cuerpo, seguía destrozando la puerta. Golpe tras golpe, Abel corrió hacia la cama y tomó los crucifijos. El oro y la plata estaban fríos en su mano sudorosa. En ese instante, oyó gritos ahogados en el pasillo de la planta baja. El personal de la casa, la cocinera y el jardinero, subían corriendo para ver qué estaba pasando. El hacha se detuvo. Hubo un crujido, y un agujero irregular apareció en el panel central de la puerta. Abel vio cómo una mano ensangrentada y cubierta de astillas se metía por el hueco y tanteaba el cerrojo. El clic metálico del cerrojo al deslizarse fue el peor sonido que Abel había oído en su vida. El padre metió la cabeza por el gran agujero. Su rostro estaba bañado en sudor, los ojos inyectados en sangre. Empezó a reírse, pero no era la voz de su padre. Era un sonido gutural doble que parecía venir de todas partes. «Voy a acabar contigo, Abel», gruñó la cosa. «Igual que lo hice con tu madre y tu hermana, igual que con todos tus antepasados. Quedaréis reducidos a cenizas. Esta casa es mía, y vuestras almas arderán en el infierno eternamente». Abel sintió que algo se rompía dentro de él. El miedo dio paso a una furia blanca y helada. Miró el rostro de su padre, deformado por aquella sonrisa demoníaca, y agarró el crucifijo de oro, el más grande. Apretó el metal con tanta fuerza que los bordes se le clavaron en la palma. Mientras la cosa seguía riendo, Abel tomó impulso. Con toda la fuerza de su cuerpo de 13 años, dio una corta carrerilla y clavó el crucifijo de oro directamente en el ojo enrojecido de su padre. Hubo un sonido horrible, un siseo agudo como de agua sobre brasas. El demonio soltó un alarido que no era humano, un chillido que hizo vibrar las muñecas de porcelana en las estanterías. En automático, el cuerpo de su padre cayó hacia atrás, desapareciendo del agujero. Abel abrió de un tirón la puerta destrozada. Su padre yacía en el pasillo retorciéndose. Al pie de las escaleras,
La cocinera y el jardinero se agolpaban, con las manos en la boca, horrorizados ante la escena. Cuando la policía llegó, alertada por los gritos histéricos del personal de servicio, la gran mansión estaba sumida en un silencio sepulcral. Encontraron al padre de Abel en el pasillo de la planta superior. Estaba muerto. Su cuerpo yacía despatarrado frente a la habitación destrozada, con el rostro congelado, en una mueca de sorpresa y un pesado crucifijo de oro incrustado profundamente en la cuenca del ojo. Tras registrar la casa, arma en mano, los agentes lo encontraron. Estaba al final del pasillo, en la habitación destinada al bebé. Abel estaba sentado en la mecedora, perfectamente inmóvil. Sostenía al pequeño Jesús entre sus brazos, arropándolo contra su pecho. Un agente se acercó con cautela y le habló con suavidad, pero Abel no respondió. Parecía dormido, con la cabeza ladeada, pero su piel estaba fría y pálida. Su alma, agotada por la lucha, ya había abandonado su cuerpo. Sus brazos, sin embargo, seguían sosteniendo con firmeza al bebé, en un último gesto de protección. Con sumo cuidado, un agente separó al niño vivo del niño muerto. El pequeño Jesús, único superviviente de la maldición, igual que lo había sido su abuela, Mercedes hacía tantos años, fue sacado en brazos de aquel lugar infernal, dejando atrás la casa, el cuadro y el silencio eterno.